que le digan Nora. Un gusto tenerte. Con ustedes, doctora Nora Lago. Bueno, hola a todos. Yo la verdad que no soy médica. Jorge, que sí es médico, va a venir ahora en un ratito. Yo soy doctora en física, no médica. Me pidieron que venga a hablarles del ADN. No sé qué curiosidad son las que tienen ustedes del ADN, porque cuando yo estudié estudiante de la facultad, el ADN lo estudié como parte de la genética. Mi especialidad es la... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No lo había visto. Mi especialidad tiene que ver con el sol. Yo la licenciatura la hice en termodinámica y mi especialidad en doctorado la hice en radiación solar, y ahí sí empezamos a estudiar lo que significaba la genética del ADN con los cambios del sol y con el efecto que podía hacer el ozono sobre una persona. Pero no sé qué curiosidad son particularmente para partir de una idea que tienen ustedes o de una curiosidad que tienen, cómo se cambia el ADN, cómo se detiene o no la formación biológica. ¿Hay alguien que quiere empezar con una pregunta? ¿Qué es el ADN? Nosotros cuando fuimos, digamos, es lo que define nuestra genética. ¿Con quién hablas? ¿Tu nombre? Carolina. Cuando nosotros fuimos diseñados o armados, vamos a decirlo así, fuimos montados sobre una cadena metabólica. Esa cadena metabólica tiene una forma, tiene un esquema, como cuando vos reconoces en un mapa de Argentina, un mapa de Asia, un mapa de lo que fuera. Hay un mapa, hay una forma en la que todo nuestro sistema endocrino, nervioso, celular y demás se forma. Es un código con el que toda nuestra genética se empieza a diseñar. Y tiene una forma como si fuera de una hélice, claro, de una trenza que va doblando. Cada una de esas capas, en lo tradicional, cuando hablábamos Mendeleev, cuando empezó a hacer un positivo con un positivo con un negativo y demás, para hacer las tablas de cómo iba a ser los cruces sanguíneos, estableció 8 primeras capas del ADN, pero en realidad son 18 capas de ADN. Hace unos 20 años atrás se suponía que este ADN no se podía modificar, que quien nacía con una cierta característica no se podía modificar. Hoy se sabe que es un poco diferente y que las capas del ADN, si bien las primeras bases del ADN son lo que muestran nuestra genética, hay gran parte de nuestra genética que sí se puede modificar cambiando el pensamiento, la sensación, la forma en la que nos expresamos frente a la realidad. ¿Alguna otra o empezamos con el tema? Decir que se puede cambiar. Cuando se está formando, cuando se está gestando el bebé, la madre puede influenciar sobre esa combinación que se va a dar en ese ADN. Claro, sí, la mamá puede hacerlo, porque ahí, cuando me olvidé apagar mi teléfono. Ya sigo. Tengo 2 más, pero los dejé en mi casa para no dar envidia. Por eso 2 le presté a mi amiga Laurita. Si no, después todos los demás se ponen así como locos, que quieren uno como el mío, y no le voy a dar ninguno mío. Sí, la mamá puede hacer varias cosas con el ADN de su bebé. Por eso la comunicación es muy importante. Hay recuerdos que nosotros tenemos que se marcan después de la 7ª capa del ADN, y en esto difiere lo que es
el cientificismo puramente dicho, como las leyes de la metafísica, tienen algunas brechas, y una de las brechas es en qué capa del ADN se modifica esto. Hay doctores en Estados Unidos y doctores más que nada, no hace falta hablar de los nombres, pero en Francia, cuando se empezó a estudiar la memoria celular, como porque fue el lugar del mundo donde empezaron los primeros trasplantes y empezaron a notar que la gente tenía recuerdos de ese donante, tenía fobias o tenía momentos felices de ese donante, se empezó a estudiar lo que era la memoria que podía guardarse en un órgano. Ahí se empezó a estudiar también el cuerpo etérico, donde uno pudo notar que estaba la reproducción de todos nuestros órganos que están en el cuerpo físico también. Entonces ahí vos podés establecer muy bien la relación que tiene esa mamá, donde ese bebé que trae otros cuerpos sutiles de otras vidas, con un cierto recuerdo, y empieza a formar este presente de este físico, sí tiene mucho que ver, sobre todo los pensamientos relacionados a lo que son las fobias, los enojos, los pánicos, que sí van a estar impresos en el ADN a partir de la 7ª capa del ADN. Y la diferencia entre las capas más bajas del ADN y las capas más altas es muy parecida a las capas del aura. De la 4ª capa para abajo se atiende más que nada al cuerpo físico, de la 4ª capa para arriba se atiende más a los cuerpos emocionales, o lo que tiene que ver la relación con el cosmos, y dentro del ADN pasa lo mismo. Dentro de lo que son las capas más bajas del ADN se atiende a si somos morochos, rubios, si vamos a tener tendencia a ser canosos, a formar lunares, a ser más chuecos o no. Eso tiene que ver con las capas más bajas del ADN, y las capas superiores, que son las que se pueden modificar, que son las que van a atender a la evolución, a los permisos que nos vamos a dar para poder evolucionar o no, para nuestro sistema de creencias, para ver cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo aprendemos a curarnos, cómo despertamos o no nuestra farmacia biológica. Son las capas más superiores del ADN, que sí son las que, todo lo que es la neuroalquimia, la neurociencia, las que nos invitan a cambiar. Pero sí, una mamá lo puede hacer, mantreando, cantando, relacionándose con ese bebé. La persona ya cuando está así, nosotros no podemos cambiarlo esto. Claro que sí, se puede cambiar, aprendiendo a meditar, aprendiendo a comer, aprendiendo a conocernos. El decreto interno, de la forma, porque una cosa es la forma en la que nosotros contamos que nos sentimos o que nos vemos. Y cuando estamos frente a los demás podemos ser más graciosos, menos graciosos, más enojados, más cabrones. Eso, parte de eso tiene que ver con el ADN, tiene que ver con la impronta de la personalidad que fue diseñada, porque de las 8 cadenas metabólicas que tenemos nosotros, que son como columnas, cada gen la recorre, y la forma rápida o no que la recorra, si la recorre en su totalidad a cada cadena metabólica, tenemos todo. Si una persona en el momento de la gestación esto no lo recorre, las 8 cadenas metabólicas, a una persona le falta un dedo, una uña, una mano, tiene una oreja más pequeña que la otra, tiene algún problema físico. Pero si además de no recorrerla en su totalidad, salta a la columna de al lado, empiezan los problemas psíquicos, mentales, de recuerdo y demás. Cuando nosotros somos adultos y esas 8 cadenas están armadas, cada una de estas cadenas metabólicas, el gen empieza a cambiar la velocidad en la que se mueve. Y esa velocidad está marcada por unas partículas que se llaman partículas alfa de recorrido, que son las que a una persona le hacen establecer la relación jarra, agua, vaso, lo pongo, y esto que nos parece algo elemental, tiene que haber un recorrido para que asociemos que el agua va acá, no va en toda la mesa. Todo lo que significa dónde ponemos o sacamos o cómo ordenamos tiene que ver cómo es el recorrido de esas cadenas metabólicas que tenemos. Esas cadenas las mantenemos con la comida, con el pensamiento, con la forma de actuar, y ahí tiene mucho que ver la forma en la que nos empezamos a ver a nosotros mismos, y ahí está la manera de cambiar. Porque si nosotros a los demás les mostramos que somos personas alegres, contentas, optimistas y demás, pero cuando llegamos a casa, cuando estamos bañando, cuando estamos solos, la manera en que nos castigamos a nosotros, la manera en que nos vemos a nosotros mismos no es positiva, esto se detiene. Y se detiene la farmacia biológica y no cambia el ADN, no cambia la forma de la vibra de la persona. Y esto es lo que sí el hoy, el presente nos invita a modificar, a conocernos, a ver cómo nos aceptamos a nosotros mismos. ¿Cuál es? Si el mundo nos parece un lugar bonito para vivir o no. Cómo cuando cerramos los ojos, quiénes somos, sin juzgarnos, sin condenarnos, simplemente observándonos cómo somos. Y cuando empezamos a encontrar una respuesta, empezamos a pintarnos de un color más agradable, que la sombra, que empezar a ver
siempre todo molesto, todo negativo, todo que no concuerda con nosotros mismos, bueno, ahí empieza a cambiar el ADN. Pero sí, claro que puede cambiar. De forma bonita puede cambiar. ¿Alguno más quiere preguntar? Se ve que la lluvia... Una pregunta, si se te detecta una enfermedad que te dicen que es genética. Pocas enfermedades son genéticas, muy pocas. Las enfermedades genéticas o congénitas tienen que ver, por ejemplo, una deformación física, algunas patologías cardíacas, neurológicas muy pocas, porque todo el sistema neurológico se diseñó casi en su totalidad a partir del segundo mes de gestación, en donde ese huevo cigota empezó a diferenciarse y su nivel celular empezó a diferenciarse, y lo primero que se empezó a formar fue la cabeza. Y ahí sí incide mucho la forma, sobre todo el lugar en donde vive su mamá, el humo, la contaminación, la forma de pensamiento, el tiempo que le da a entender que ahí dentro tiene una vida que se está formando. Una enfermedad neurológica como el albinismo, por ejemplo, que no es neurológica, sino que más neurofísica que neurológica, pero algunas otras clases de esquizofrenia. No, yo tengo narcolepsia. Ajá. Y no Puede tener que ver, más que con algo genético, tiene que ver con algo congénito. Tiene que ver con algo que se formó en el momento de la concepción. La velocidad de esa concepción no fue la óptima y genera una dificultad de la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Y esa es la diferencia que hay entre lo congénito y lo genético. Lo genético es una herencia que vos traes porque el gen trae una cierta información y te la transmite. Y lo congénito es lo que se diseña en el momento de que fuimos concebidos. Pero hay algunas, hoy hay muchas terapias de radiofrecuencia, de bioregeneradores y demás, que con lo que tu problema se puede quizás no resolver en su totalidad, pero sí mejorar o optimizar bastante. Con biomagnetismo, con radiofrecuencia, con un resonador biomagnético. Con eso podría andar muy bien, no con magnetismo. Hay una gran diferencia entre magnetismo puro y biomagnetismo. La diferencia es la cantidad de Gauss que tiene y la forma de aleación de ese material, porque el magnetismo propiamente dicho está diseñado no con aleaciones no metálicas, porque necesita una cantidad de Gauss para su propósito. Nosotros vivimos dentro de un campo electromagnético, pero si entendemos que si el campo eléctrico va en forma horizontal, el campo magnético va en forma perpendicular. Siempre forman 90 grados el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, si vos estás dentro de una cuadrícula que es un campo electromagnético, hay ciertos fenómenos que se producen. Si vamos a hablar del magnetismo propiamente dicho, tiene muchas cualidades y muchas bondades para ciertas cosas. Pero una persona que tiene, no todas, hay que ver el sistema sanguíneo de la persona, pero una persona que tiene una lesión tumoral y entra dentro de un campo magnético propiamente dicho, puede empeorar, como algunas pueden mejorar, y para eso habría que ver de qué manera fluye la sangre en la persona. En cambio, si hablamos de biomagnetismo, que tiene que ver con los pares biomagnéticos del cuerpo, es otra cosa, porque nosotros tenemos pares biomagnéticos en el cuerpo que pierden el equilibrio por una razón, ya sea física, emocional o psíquica. Bueno, entonces si armonizamos ese par biomagnético es otra historia que si ponemos solamente magnetismo, porque son de un material neodimio, los materiales de biomagnetismo. No hago yo biomagnetismo, pero sé que él debe saber más que yo de ese tema, pero sí es distinto. Yo particularmente, si me doliera algo, no haría magnetismo. Yo, que estudié muchos años física, en lo que es un campo magnético, para curarme de algo no me introduciría en él. Entiendo que hay personas que sí lo hacen y le va muy bien. Yo preferiría hacer terapia con biomagnetismo y no con magnetismo puro. ¿La terapia piramidal es biomagnetismo o Depende en cuál sea. Las terapias piramidales tienen
tienen que guardar para que vean bien mi proporción áurica. Y si uno se mete en cualquier pirámide, no siempre sale muy bien, porque la pirámide tiene que ser algo que sea proporcional a uno mismo. Hay un número que es el número Phi, de Fibonacci, que sí es constante para todos nosotros, pero la proporcionalidad áurica se ve la diferencia que tenemos entre el total de tamaño que tenemos o el cociente que se da entre la altura y el tórax, o sea, medir de la cabeza a la cintura, de la cabeza al coxis y de la cabeza a los pies. Y esas proporciones que se encuentran, esas proporciones numéricas, se llaman proporciones áuricas. Y la pirámide en la que uno ingresa tendría que guardar las mismas proporciones áuricas para que sea favorable en tu campo magnético y tu campo energético. Si no, no. Si no, puede ser desfavorable a vos, porque no sería una onda cuadrada de frecuencia la que ingresa y toca a tu persona. No, por favor. ¿El asma es genético? No. El asma, hace unos cuantos años atrás se decía que sí, que era genético, que era hereditario. Hoy se sabe que no, que es un miedo que vive en los pulmones, un miedo a lo que pasó, un miedo a lo que está por venir, una fobia, una no aceptación a lo que está por venir, que vive una emoción, que sí es la que se puede trasladar. Si uno cree en vidas pasadas, puede pensar lo que tiene que ver con guerras, con hambrunas, con cosas que pasaron nuestros antepasados, con guerras. Y en el presente, si bien esto no nos sucede, sí tenemos ciertos recuerdos, y cuando no está bien manejado nos puede dar una manifestación como esta. Pero es muy fácilmente de revertir. Bueno, el tema de las piedras, porque la energía que uno recibe en las manos, un poquito más fuerte puede ser, por favor, señor. Gracias. Sí, quería saber si era magnetismo. No, la piedra, si no es una piedra con ciertas características como el hematite, por ejemplo, o la pirita, no es magnetismo propiamente dicho. Toda piedra tiene en su origen, en su interior, algo magnético por la era geológica en la que nació. Toda piedra tiene que ver más que con lo magnético, con lo electromagnético, porque todas tienen una base de lo que es el cuarzo blanco, que es el inicio de cualquier piedra o de cualquier piedra preciosa. Pero si cuando uno pone piedras sobre una persona, lo que genera es lo que también vos pones piedras sobre la mano o sobre todo el cuerpo, lo que mejorás es su campo energético más que su campo magnético. Aunque sí, en el campo energético de la persona también está el campo magnético, pero no es propiamente magnetismo. Lo que se percibe en realidad, ¿qué es? Es la energía de la piedra, es la nuestra. Y la nuestra, porque mejora mucho toda nuestra propia energía. Para que una persona se inicie con piedra, es bueno iniciarse con rodocrosita, con cuarzo transparente, con cristal de roca, con cuarzo ahumado, con cuarzo cristalino, con cuarzo rutilado, y después ir avanzando en otras piedras, pero no empezar con la turmalina, por ejemplo. La turmalina o el ónix u otro tipo de piedras más poderosas en lo que significa la evolución o la energía sería mejor en otras, así como vos en cada chakra no va cualquier piedra. Si vos a una persona que le está nerviosa le pones un granate en la cabeza, está más alterada que antes, porque su nivel energético tiene mucho rojo en la cabeza y no tendría que haber más rojo, tiene que haber los niveles de rojo o de violeta necesarios para que la persona esté en armonía. En cambio el granate tiene que estar en el chakra base. Si la persona tiene un problema digestivo puede estar un momentito en el plexo solar, pero después en el plexo solar tiene que estar una piedra como el ámbar. Y cada piedra tiene una energía particular. A mí las ágatas me tranquilizan, sobre todo acá. Sí, el ágata, la selenita, la rodocrosita, el cuarzo amatista, todas esas piedras son... La selenita es una muy buena piedra para meditar, para colocar sobre el tercer ojo. La selenita es una hermosa piedra para meditar. En cambio, si uno está muy triste un día, puedes poner un ratito un hematite, que también va a mejorar, u otro tipo de piedras. Pero con algunas piedras hay que ser más cuidadoso que con otras, porque nos enseñan cosas distintas. Bueno. Relacionado al tema de las piedras,
tienen incidencia, digamos, en lo que es el electromagnetismo de los celulares. No escuché la pregunta, perdón. Relacionado al tema de las piedras, ¿hay relación entre lo que genera la piedra en relación a los celulares? Sí, vos podrías hacer con las piedras lo que se llama en física una jaula de Faraday. Aunque tendrías que usar algunos otros elementos para hacer una jaula de Faraday. Pero sí, podrías usar algunas piedras, sobre todo piedras como la pirita o piedras que tengan mica, o poner en los bordes de tu casa un cuarzo blanco, una fel del pato y una piedra que tenga mica. Eso va a mejorar, no va a ser probablemente una jaula de Faraday, pero sí va a mejorar el problema de los celulares que haya en tu casa. Pero siempre es aconsejable no tener celulares en el dormitorio, ni en el lugar donde estamos meditando o pensando, porque eso va a alterar nuestro nivel energético, y el nivel energético que cuando se varía, también varía de la séptima capa del ADN hacia adelante, haciéndonos más factibles para contaminarnos, tener virus, no ser resistentes a los cambios climáticos y demás. Las respuestas que damos inmunológicas tienen que ver de la séptima capa del ADN para adelante, y una de las formas digamos, de negativizarlo son con los celulares, con los hornos microondas, comiendo comida de horno de microondas. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? Bueno, qué buen público que sos, sí. Va a haber preguntas. Bueno, bárbaro. Voy a parar porque hace muchos años que doy clase y no estoy acostumbrada a dar clase sentada, si no los alumnos me comen los piojos que no tengo. Bueno, la idea de hoy, la charla de hoy, tenía que ver más que nada con cómo cambia el ADN. Yo les diría a ustedes que la manera de que se cambia, a mi criterio, es despertando la farmacia biológica. En el hoy mucha gente habla del salto cuántico. Mucha gente dice en la televisión, parece como que es novedoso, que es bueno hablar del salto cuántico. Pero nosotros como humanos que somos, dar un salto cuántico es casi imposible. Para los que no saben lo que es un salto cuántico en la física, un átomo cualquiera está compuesto por un núcleo y varios electrones que giran alrededor de sus órbitas. Un átomo simple como el helio tiene una o dos electrones girando alrededor de su órbita. Un oxígeno tiene dos, uno de helio tiene uno. A veces muta y tiene dos en muy raras ocasiones, pero un átomo más complicado como un átomo de radio o un átomo de criptón u otro tiene 200, o un átomo de urano tiene 258 electrones girando alrededor de sus órbitas. Eso hace que están como en marañas que nunca se golpean y van a altísima velocidad. Hay algunos átomos que viajan más de 300.000 kilómetros sobre segundo, que es un poquito más que la velocidad de la luz, y no se golpean. Cuando un electrón salta de una órbita a la otra, despliega una energía, una luz importante en su salto, y a eso se lo llama cuanto energético, y eso se denomina salto cuántico. Ahora, como humanos que no viajamos a la velocidad de la luz, que no pensamos a la velocidad de la luz, ¿cómo hacemos para saltar y para emanar luz si la luz todavía no la despertamos en el interior? Porque cuando nos damos cuenta empezamos a cambiar, empezamos a activar la glándula pineal, porque la pineal es una pequeña glándula que vive en la mitad de la cabeza, y cuando la activamos detenemos lo que segregan los riñones, que son las suprarrenales, la adrenalina y todo lo que nos sostiene activo. Esto se detiene, cambia el metabolismo basal y empieza la pineal a funcionar, y empezamos a ser distintos, nos empezamos a ver de forma diferente, nos empezamos a sentir diferente, y así se activa la farmacia biológica, porque todos podemos observar cuando nos enojamos por algo que enseguida modificamos negativamente. Cuando alguien nos habla mal de mamá o de papá, o algo malo de lo que sabemos o hacemos o cómo nos vemos, enseguida reaccionamos muy negativamente. Cuando alguien nos toca el ego, sobre todo cuando alguien nos recuerda a mamá de mala manera, o nos recuerda el lugar donde salimos cuando éramos pequeños, enseguida reaccionamos negativamente. ¿Y por qué, si sabemos hacerlo negativamente, no sabemos con ese mismo poder ponerlo positivo?
Claro, pero que automáticamente tenemos que aprender, pero es que nosotros tenemos que aprender automáticamente a hacerlo distinto. A cuando nos duele la cabeza, a cuando nos duele algo, activar, así como activamos automáticamente el enojo, es la misma. Si vos lo pensás como una perilla, es la misma perilla, que la giramos hacia un lado o que la giramos hacia el otro. Cuanto más practicamos la autodisciplina interior, cuanto más me doy cuenta que lo que dice el otro es el otro. Y no tiene por qué romper mi eje. El otro tiene problemas, el otro necesita expresarse de esa manera, y ¿por qué voy a romper mi eje? Y voy a poder hacer que yo misma imposibilite la manera en que todo el universo que existe vaya en contra mío. No tiene sentido. ¿Por qué voy a gastar neurotransmisores? ¿Por qué voy a gastar muchísimas cosas que tengo en el interior? Porque el otro dobló mal en el auto y me interrumpió. No. Le puedo decir, por ejemplo, recorcholi, ¿no me viste? Claro, pero si tengo autocontrol, se lo puedo decir. O le voy a decir, viste, hay gente que toca bocina mucho, uno le puede decir, ¿compraste una bocina hoy? Qué bien que te toca. Bien, entonces todo esto, qué lindo que te suena esa bocina. Y de esta manera empezamos a cambiar. Nos damos una pequeña oportunidad para cambiar. Yo recuerdo una vez un señor, que yo no sé qué doblé mal en la calle, no sé qué hice, y semáforo tras semáforo me venía siguiendo, recordando a mi madre, a mis padres y demás. Y yo decía, pobre señor, porque no puede con él mismo. Y en un momento que sí, que me alcanzó en un semáforo bien en rojo, abrió su ventana y me dijo, pero bajate, ¿no es que bajate? Porque pip, 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 pip. Y yo bajé el vidrio y le dije, ¿hace mucho que tu mujer te engaña? El instrumento que tenés en las piernas no te anda más, hay tratamiento. Claro, él no contó con que yo doblaba a la derecha y él seguía. Y me apuré para doblar porque si me encontraba iba a ser terrible. Pero bueno, es así. ¿Por qué vamos a perder el control por alguien que está desordenado? Entonces, si aprendemos, la cara del Señor creo que no la voy a olvidar nunca. Porque dije, hay tantos tratamientos, no te funciona más, hay tratamiento. En vez de la puteada. Me debe estar buscando, sí. Ha soñado conmigo varias veces. Sobre todo porque se quedó con ganas de seguir puteándome. Bueno, esto que parece así gracioso, es señal de que el ADN está detenido, que está detenida la farmacia biológica, que detuvimos la posibilidad de crecer, de evolucionar, de sentirnos presentes. El otro siempre es el otro, aunque sea el otro cercano a la persona, sea mi marido, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mi papá, es el otro. Y no es que no los quiero, sí los tengo que querer, pero así como son, sin que sean a mi manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia medida y no le podemos pedir al otro fuera de la medida. Si el otro es un desordenado y yo gasto mi vida tratando que se ordene, no, más vale lo acepto ordenado y evoluciono, porque todos vinimos acá a la vida para evolucionar, para sentirnos diferentes, para aprender algo. Y es mejor aprender desde la conciencia sana y no aprender con la enfermedad. Cuando la enfermedad me aprieta es difícil aprender, porque cuando realmente las capas de mi ADN se detienen, cuando mi farmacia biológica se detiene y todo el de afuera me dice, pero date cuenta, cambia, hace esto, hace aquello, papá, y encima estoy enfermo, no puedo entenderlo. Ahora Jorge le va a hablar del yin, del yang, de cómo mantenernos saludables, de qué comer, y si lo que tengo que comer, el médico me da una dieta, la miro a la dieta y digo, esto lo tengo que comer porque estoy enferma, la dieta no me va a mejorar nada. Tengo que ver lo que tengo que comer como posibilidad de sentirnos saludables, bien, de una posibilidad de vernos mejor. Y esto es con todos los aspectos de la vida. Todos podemos buscar un montón de datos bibliográficos. Yo les podría dar muchísimas citas bibliográficas de lo que significa el ADN. Podríamos hablar genéticamente un montón, pero no son terminologías, no porque crea que ustedes no saben, sino porque no tienen que ver con lo que es la esencia del humano. Yo veo muchos compañeros míos de trabajo
que están siempre pensando y sintiéndose grandes doctores y se olvidaron de que son personas. Y nosotros vinimos acá a la tierra para ser personas, no doctores, ni arquitectos, ni abogados, ni gestores, ni nada. Venimos a aprender a ser personas, y en tanto y en cuanto disfrutemos de eso, que somos personas, que somos humanos, que tenemos sobre todo una oportunidad de tener corazón. Cuando nos recordamos que tenemos una oportunidad de tener corazón, todo nuestro sistema linfático mejora, endocrino, mejoran las capas superiores del aura, mejoran las capas del ADN, y así se modifica, así es nuestra propia alquimia, así es nuestro propio despertar. Bueno, si yo le voy a dar paso a Jorge, que va a tener información para darle sobre la comida y sobre otras cosas que quiera preguntar, y si alguno quiere hacer una pregunta y puedo contestar, con gusto lo hago. ¿Qué es un salto cuántico? Es el salto que hace un electrón de una órbita a la otra. La luz que emana en el momento del salto, la energía que emana se observa en forma de luz. Esa luz es un cuanto energético. Entonces, como esa luz que emana es un cuanto energético, el salto que hace se le llama salto cuántico, porque saltó desplegando un nivel de energía que se llama cuanto o quantum energético. Bueno, Jorgito, ¿alguien alguna preguntita más? Si no, con gusto. ¿Cuánto tiempo? ¿Te conozco? Me pica el ojo, no me lo puedo rascar, que me lo pinté, que estaba con gente. Un aplauso, che. Me dicen que les diga cómo son los cambios actuales que se perciben del ADN. El cambio que se percibe en el ADN son de los niños índigos, de los niños cristal, de los niños del sol, de adultos índigos, que se observan personas que oscilan entre los 35, 40 o 50 años, que son niños índigos y no lo observaron, y se empiezan a dar cuenta ahora. La forma de la cabeza que se le ve a los niños que nacen en el presente, la forma de ojos, la frente es bastante más ancha de los niños que nacen hoy con un ADN modificado, y en el adulto, cuando se le observa su sistema áurico, cuando el ADN se modifica, se le empieza a ver un brillo en los hombros, se empieza a ver una aureola como la aureola que tienen los santos, porque se empieza a conectar con el yo superior. Esos cambios que se observan hoy, porque hay portales abiertos, desde que se abrió el portal 1111, me decía a mí, pero un segundito. Desde que se abrió el portal 1111 se puede observar que se abrió una posibilidad, se abrió un puente para el cambio. Y en las personas sí se le observa que empiezan a tener más conciencia sobre lo que comen, sobre lo que ven, sobre cómo se paran frente a la realidad. Antes no había tantos libros de autoayuda como hay en el hoy, y tenemos más posibilidades para leer, para entender, para saber. ¿Cómo haces para guiar cuando sabes que tenés hijos índigos y que todavía recién están empezando a despertar? Siempre para poder hacerlo hay que despertar primero nosotros mismos. Cuando nosotros despertamos nosotros mismos y le permitimos a otro que nos observe distintos, que empiece a darse cuenta de que nos damos un tiempo para otras cosas, que tenemos un rostro más calmo, que frente a la dificultad empezamos a reaccionar de otra manera, que si éramos impulsivos o ansiosos ahora estamos más tranquilos. Bueno, todo esto, esta señal de cambio que empezamos a expresar, va a ser lo que hace el otro, darle permiso para hablar. Si es un niño pequeño, hablarle, si ve ángeles, si ve duendes, estimularlo a que esto lo siga observando, que lo siga mirando. Si es un adolescente, si uno practica alguna terapia de luz, como muchas, meditación Zen, meditación Merkaba o cualquiera, colocarle luz en su dormitorio, no sobre la persona, pero sí en su dormitorio. Cuando le hacemos la cama, pintar la cama de verde, de rosa, de celeste, de amarillo, de naranja, pintarlas, los útiles que utiliza para la escuela, para la facultad de naranja, para incentivar su creatividad. Hablarle de esto,
darle la posibilidad de que tenga libros a su alcance para que pueda leer, para que pueda investigar, para que pueda entender. Buscar películas que sean películas para pensar, más que Tinelli y demás que no nos sirvan a pensar nada. Bueno, Tinelli sirve como para hacer, como decía una maestra que me enseñaba metafísica, monitos en la cabeza para descansar el mental. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Sí. Niños del Sol, la diferencia que tienen. La diferencia que tienen es el lugar de donde vienen. El niño índigo es un niño habilitado más que nada a lo que es lo telepático. El niño del Sol está más desde el lugar en donde va a contar de dónde venimos. Y un niño cristal es un niño que pelea por la justicia, por la verdad, por el saber. Pero tienen que ver de dónde vienen cada uno. Muchas gracias, doctora.